Bien, bienvenidos todos a nuestra segunda sesión de la semana. El día de hoy o en esta sesión vamos a tocar vamos a revisar el tema de mercado cambiario a plazos. Esta sesión la vamos a dividir, o este tema lo vamos a dividir en dos secciones. La primera parte la vamos a ver la teoría hoy mismo y en una segunda parte veremos la parte práctica. Entonces, para la segunda sesión, la próxima sesión, vamos a necesitar una calculadora sencilla. Solamente vamos a realizar operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, no será necesaria una calculadora muy compleja. Entonces, mientras tengamos en nuestro ordenador en la mano una calculadora, con eso lo tendremos cubierto el tema. Por lo pronto, hoy vamos a ver, o el objetivo de hoy va a ser la teoría detrás del mercado cambiario a plazos. Y entonces existen 4 instrumentos financieros derivados que se usan en el mercado de divisas, ¿sí? Ahora, vamos a empezar por los instrumentos derivados. Un instrumento derivado es un instrumento que tal cual depende no quiero decir instrumento, pero depende de otra variable, ¿sí? Entonces, un instrumento derivado va a depender de alguna variable, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver 4 instrumentos financieros derivados. Más adelante, durante el curso, de hecho, en el tercer parcial, nuestras exposiciones van a ser muy enfocadas en esos 4 instrumentos derivados, que son los contratos a plazos, los swaps, los futuros y las opciones. Esos 4 instrumentos tienen características bien interesantes y muy específicas. Todos ellos son similares en cierto punto, pero tienen características cada uno de ellos que los van a diferenciar. Entonces, el conocimiento de esos instrumentos es indispensable para entender el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. Un instrumento derivado es un instrumento cuyo valor se deriva del valor de algún activo subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a derivar del valor de un activo adicional, ¿no? Que puede ser el valor de la naranja, o puede ser el valor del dólar, o puede ser el valor del maíz o de los costales de maíz, etcétera, ¿no? Pueden ser mercancías básicas, acciones, índice de acciones, tasas de interés o divisas, ¿no? Y es un poco instrumentos que vamos a decir que están indizados a algún otro factor, ¿no? Puede ser que estén indizados al dólar, ¿sí? O que estén derivados del dólar, o que estén indizados al New York Stock Exchange, ¿sí? O que estén indizados al Dow Jones, ¿no? Y entonces se van a mover conforme se muevan estas otras mercancías, ¿no? Igual puede ser, como les comentaba, el precio de la naranja o el precio del jitomate, y que son commodities. A esto les vamos a llamar commodities, ¿sí? En nuestro caso, el activo subyacente es una divisa y su valor es el tipo de cambio spot. Para fines prácticos o para fines de la clase, vamos a utilizar como activo subyacente el tipo de cambio spot. ¿Qué quiere decir? Que durante nuestras prácticas, nuestro activo subyacente o el derivado al que vamos a estar pegados va a ser al tipo de cambio spot. El valor de los contratos derivados en divisas también depende de las tasas de interés en las dos monedas. Entonces vamos a tener o vamos a meter en la ecuación la tasa de interés. ¿Qué pasaría si yo invierto en Estados Unidos mis pesos mexicanos, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo invierto aquí mismo mis pesos mexicanos? ¿Cuál de los dos me daría un mayor rendimiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ejemplos? Es que en el primero, yo con mis pesos mexicanos tengo que primero cambiarlos a dólares y luego depositarlos en un banco estadounidense. En el otro ejemplo, o paralelamente, yo no tengo que cambiar mis pesos mexicanos a otra divisa para meterlos al banco, ¿no? A la hora que voy a sacar el dinero de ambos bancos, yo lo tendría, en el primer caso, tendría que regresarlos a pesos mexicanos y ahora sí compararlo contra el rendimiento al final del plazo de mi inversión en México, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos o cuál de las dos inversiones al final de cuentas me daría más rendimiento, ¿no? La pregunta que vamos a dejar al aire es,
me convino cambiar mis pesos a dólares e invertirlos en un banco americano, o me es más redituable no cambiarlos a dólares y dejarlos en el banco aquí de México, ¿no? Entonces, el valor de los contratos derivados en divisas depende de las tasas también de interés. Si la tasa de interés es más atractiva dentro del país o si la tasa de interés es más atractiva en otro país. Los instrumentos derivados también sirven para administrar el riesgo como para especular. Para estas dos acciones nos sirven. Administración del riesgo. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que en un país con menor riesgo, vamos a poner como Estados Unidos, sí que su riesgo de que no te pague es menor que en México, pues seguramente su tasa de interés va a ser un poquito menor, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en algo seguro. Al contrario de que si invertimos en México o metemos el dinero en México, o vamos a decir Argentina o Venezuela, el riesgo es altísimo, seguramente que su tasa de interés va a ser mucho más alta y vamos a ver si nos parece atractivo meter el dinero ahí o no, ¿no? Va asumiendo ese riesgo. También nos va a servir para especular. ¿Por qué para especular? ¿Recuerdan lo que era especular? No recordamos lo que es especular. Especular, recuerden que lo podemos tomar como el chismecito, ¿no? Yo voy a decir o le voy a apostar, o voy a, pues sí, tal cual a apostar a que el dólar va a subir, ¿no? Y entonces prefiero invertir en un banco americano ahorita que el dólar, vamos a suponer que está muy barato. Entonces yo prefiero convertir mis pesos a dólares, invertirlos durante un año apostándole a que el dólar va a subir. Y a la hora que yo regrese esos dólares a México, a pesos mexicanos, pues voy a tener no solamente el rendimiento del México, digo, el rendimiento del banco que me dio Estados Unidos, sino además voy a tener un rendimiento por la transacción de dólares a pesos. Entonces, yo estoy especulando que el dólar va a subir. Igual, los instrumentos derivados que están indizados, por decir, a un commodity como la naranja, como el jitomate, yo le apuesto a que el dólar, perdón, yo le apuesto a que el precio de la naranja o que el precio del jitomate, pues vaya a subir, ¿no? Entonces, los instrumentos derivados nos van a servir para administrar el riesgo como para especular. Administrar el riesgo de que no me vayan a pagar y también para especular diciendo o apostando a que el precio de algún bien adyacente vaya a subir o a bajar. Los instrumentos derivados no eliminan el riesgo, solo lo transfieren, ¿sí? Entonces, la administración de riesgo no significa que vaya yo a eliminar el riesgo del todo o el riesgo de que no me paguen. Simplemente lo va a transferir de que no me paguen hoy a que no me paguen mañana, ¿sí? Entonces, un instrumento derivado no me va a eliminar el riesgo y esto es importante. El mercado de divisas a plazo es la traducción del Forward Foreign Exchange, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a entonces a un mercado de divisas a plazo, es que yo le estoy apostando, como ya les platicaba, a que el dólar o la divisa extranjera vaya a subir o vaya a bajar. ¿Sí? Los contratos forward constituyen el instrumento de administración de riesgo cambiario más antiguo y es más utilizado en las exportaciones e importaciones. También puede ser utilizado como instrumento de especulación. Por ejemplo, cuando nosotros, o cuántos de nosotros no hemos pensado en lugar de tener una alcancía donde la llenamos con pesos mexicanos, ¿por qué no mejor tenemos esa misma alcancía y cada mes compramos dólares y los vamos guardando? ¿No? ¿Quién ha pensado en eso o quién tiene esa práctica? Yo lo llegué a hacer, profe. ¿Y te funcionó? No, No, no del todo. Bueno, vamos después a ver. necesité dinero y los cambié. Claro, claro. Y para eso es, ¿no? Para cuando necesitamos el dinero, cambiarlos y obtener un rendimiento, pues, de ello, ¿no? Lo que tú estabas haciendo o lo que las personas hacen inconscientemente es precisamente están haciendo un forward exchange, ¿sí? Un forward, tal cual. ¿Por qué? Porque tú estabas esperando que en el futuro esos dólares tuvieran mucho más valor que el día de hoy, ¿sí? Entonces, fíjate cómo esto del forward, de los forwards, lo utilizamos muchas veces sin ser conscientes de que es un forward. Tú lo haces o tú lo llegaste a hacer
sin saber que estabas aplicando o que estabas utilizando un instrumento financiero que se llama forward. ¿Sí? Yo recuerdo que mi madre también lo hacía, o lo hace, no, ya no sé bien, ¿no? Entonces, lo que hacía ella era reservar un poco de su quincena, íbamos a la casa de cambio, compraba $20 a lo mejor, y los guardaba, aplicando, digamos, este instrumento forward. ¿Por qué? Porque ella esperaba que dentro de 10 años, dentro de 5 años, 3 años, que necesitara dinero, pudiera echar mano de su alcance de dólares y cambiarlos, ¿no? Ella apostaba, o nosotros apostamos, a que el dólar va a subir, ¿sí? Porque muy pocas veces hemos visto que el dólar baja. Entonces, ¿por qué es el instrumento cambiario más antiguo? Porque siempre nosotros nos vamos a apegar a una moneda o a un bien, a un commodity que sabemos que no va a bajar, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes creen que el valor del oro vaya a bajar eventualmente? No, No, ¿verdad? Entonces porque sería está una más buena, caro. exacto, entonces sería una buena inversión apostarle al oro. Entonces, si nosotros tenemos oportunidad, compramos cositas de oro, porque el día de mañana, dentro de 20 años, a lo mejor necesito dinero y voy y cambio mis monedas de oro para que me puedan dar algo de lana y poder hacer una inversión, ya sea una casa o gastármelo en un negocio, etcétera, ¿no? Entonces, eso constituye un modelo de forwards. Apostarle, en este caso nosotros vamos a aterrizarlo a los dólares, ¿no? Apostarle a que el valor del dólar va a subir. Ahora, ¿cómo es que lo utilizamos como instrumento de especulación? Ya estamos especulando desde el momento en el que nosotros pensamos que ese bien o esa moneda se va a apreciar. Eso es especular. Esperar algo que tú no sabes o no tienes la certeza que vaya a pasar. Sin embargo, obviamente vas a invertir en un bien o en monedas que históricamente no se han depreciado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hubiera invertido me parece que son pesos venezolanos? ¿Qué hubiera pasado? Lo hubiera perdido a lo mejor del todo, ¿no? Me hubiera quedado con muy poca ganancia, ¿sí? Generalmente lo que vamos a hacer es apegarnos a un bien o un commodity o a una moneda que sabemos que se está apreciando, como el dólar, como el euro, como el oro, ¿sí? Y vamos a dejar de lado a lo mejor el jitomate, la naranja, que no sabemos, que ese sí es un volado, que no sabemos si dentro de 10 años vaya a estar a la alza su valor, ¿verdad? Bien, entonces los forwards pertenecen al mercado cambiario extrabursátil y usualmente el monto de un contrato rebasa el $1.000.000, ¿sí? Entonces, ya desde ahí, nuestras inversioncitas así de 200, 500 pesos, no los podemos llamar forward porque no cumplen con el monto. Sin embargo, sí utilizamos, digamos, la manera de funcionamiento de un forward, ¿no? Entonces, un forward pertenece al mercado extrabursátil y el monto de un contrato rebasa el $1.000.000. Ahora tendremos también los contratos a plazos. Al no ser regulados, el mercado extrabursátil, existe una gran variedad de contratos forward, ¿sí? No significa que no estén, digamos, protegidos o regulados por la Hacienda. Sin embargo, no tenemos una regulación, digamos, tan estricta en los mercados extrabursátiles. Algunos de sus rasgos son comunes, ¿sí? Un contrato a plazo forward es un acuerdo de compra o venta de una cantidad específica de una divisa en una fecha futura determinada a un precio determinado en la fecha del contrato. O sea, ¿qué es un forward o cuáles son las características de un forward? Es que a la hora que tú y yo hacemos la transacción, vamos a decir que yo soy una casa de bolsa y tú eres el que quiere comprar dólares porque le apuestas a que va a subir. Entonces, nosotros vamos a firmar hoy, ahorita, y que tú me vas a comprar el $1.000.000, ¿no? Que es necesario. Tú me vas a comprar $1.000.000 y ahorita firmamos que me lo vas a comprar eh, a 21 pesos. Entonces, yo, como casa de bolsa, yo le voy a apostar a que el dólar no va a llegar a los 21 pesos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y tú le estás apostando a que el dólar se va a disparar hasta los 25 pesos, ¿sí? Ese es un contrato forward. Nosotros le estamos poniendo monto, estamos poniendo una fecha futura, estamos poniendo, y ya estamos tú y yo en la compraventa de las divisas, ¿no?
nos vamos a ver dentro del plazo que pusimos, que vamos a decir que eran 5 años, y en ese momento vamos a hacer el intercambio. Tú me lo vas a pagar a 21 pesos y yo te voy a dar tantos, el $1,000,000, ¿no? Si el día de hoy, si el día de mañana, dentro de 5 años, el precio del dólar subió, pues tú ganaste y yo perdí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo pude haber vendido en 25 y yo firmé el contrato que te lo iba a vender en 21 pesos. ¿Vale? Entonces, un contrato forward es un acuerdo de compra-venta de una cantidad específica de una divisa, vamos a decir, $1,000,000, en una fecha futura, en 5 años, a un precio determinado en la fecha del contrato. En la fecha del contrato determinamos que fue a 21 pesos. Eso es un contrato forward. Esas mismas características o características similares son las de los contratos a plazos que decíamos que eran la primera slide, que eran los swaps, los futuros y las opciones, ¿sí? Tienen similares, digamos, no sé si, no características, pero tienen similares puntos como la fecha, el monto. Sin embargo, hay cositas que los van a distinguir a cada uno de ellos. Ahora, los plazos típicos son de 30, 90 y 180 días. Sin embargo, existen forwards a 3 días o 5 años. En el mercado de los forwards el mercado de los forwards es más líquido en contratos a corto plazo, y no solo de los forwards, ¿no? Ya veíamos que en todos los contratos, entre menos plazo sea, es más líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rápido lo puedo convertir a dinero corriente. Los plazos típicos están disponibles continuamente, por lo que la fecha de entrega puede coincidir con cualquier día deseado por el cliente, ¿no? Entonces, los forwards, como no están, digamos, están hechos a la medida, tú y yo podemos hacer un contrato forward hoy y puede coincidir con el día último de octubre del 2025, ¿no? O puede coincidir con el día 17, o puede coincidir con el día X, ¿no? Entonces, no están tan estrictos o no tienen que empezar el día primero y terminar el día 30 o el día último. Si el cliente no está seguro de la fecha exacta de entrega que desea, vamos a decir que tú no sabes, o sea, no estás seguro si lo quieres el día 25 o el día 30 de octubre del 2025, se puede comprar un forward flexible. Los contratos flexibles son generalmente más caros que los contratos típicos. ¿Por qué creen que los contratos flexibles son más caros que los típicos? O sea, ¿qué tiene que ver la fecha? Ni idea, profe. Pues ¿Ya? quizá hay fechas que puede convenir mejor a una parte, ¿no? Y como es flexible, puede cambiar a la conveniencia de la otra persona. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede si yo lo voy a dejar flexible durante 5 días? ¿No? Yo digo, es que no sé si lo quiero el día primero o el día, perdón, vamos a decir el día 25 o el día 30, ¿no? De octubre. Y yo lo dejo flexible entre esa fecha, ¿sí? ¿Qué pasa? El día 25 todo está muy tranquilo, no pasa nada, bla, bla, bla. Pero el día 30 hay elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Yo sé que el movimiento de divisas se va a ver súper afectado ese día. Y entonces, obviamente, te va a convenir a ti tomar el riesgo de un contrato flexible porque vas a decir, si el día 27, si el día 28 se dispara, ese día yo voy y le digo, dame mi dinero, ¿sí? O quiero redimir mi contrato. Y la otra persona pues va a estar obligada a hacer eso, ¿no? Por eso son mucho más caros. Porque como dice su compañero, puede ser que el día 25 el precio del dólar no te convenga, pero el día 30, ¿qué tal? ¿No? Entonces, por eso son mucho más caros, porque por esa flexibilidad. Tú sabes que en esa ventana de tiempo tú puedes redimirlo en cualquier momento y entonces nomás estás esperando el momento de soltar el zarpazo para poder agarrar más lana. Bien, el monto del contrato también se ajusta a las necesidades del cliente, aun cuando de preferencia se manejan en cantidades grandes. Entonces, digamos que un forward es flexible en cuanto a fechas y en cuanto a montos. En el mercado a plazo no hay ningún mecanismo que garantice el cumplimiento de los contratos. Si un banco quiebra, el grupo financiero que lo adquiere está obligado a acatar, el compromiso.
Sin embargo, existe un riesgo sistémico. Entonces, puede ser que tú hayas hecho un contrato forward con un banco, ¿sí? Y el banco quiebra. Vamos a decir que yo era Banco Unicornio, ¿no? Tú viniste conmigo, hicimos nuestro contrato forward, pero pues obviamente no tenía, o sea, quebré. Y llegó Banamex o Banco Azteca y me compró como Grupo Financiero Unicornio. Entonces, esa deuda que yo tengo contigo, pues se la va a quedar Grupo Financiero Azteca. Sin embargo, no está, digamos, obligado a que si Azteca se va a la quiebra, te respete tu contrato forward. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo no hice ese contrato y antes que de cumplir ese contrato, yo tengo las obligaciones de pagarle a todos mis deudores, ¿no? A todos los que tienen pues inversiones conmigo. Entonces puede ser que ese mecanismo o ese instrumento se te venga abajo, porque no están obligados ellos a, digamos, tomar prioridad sobre esos instrumentos. Además, que en caso de una crisis global, es posible que no les sea posible hacer frente a estas obligaciones y pues no te cumpla ese contrato. ¿Por qué? Porque finalmente no hay dinero de por medio ya puesto sobre la mesa. ¿Sí? Es una promesa de compra o es una promesa de venta. Como no hay dinero de por medio, simplemente un contrato de promesa de compra o promesa de venta, pues el banco nuevo te puede decir, ¿sabes qué? No puedo hacer frente a esa promesa de compra o de venta. ¿Vale? En el caso de algunas monedas en el caso de algunas monedas existe el riesgo político. ¿Y recuerdan cuál era el riesgo político? Primer parcial. Leyes o reglamentos que se pueden Exacto. cambiar. Ajá, que nos cambien las reglas del juego, ¿no? Existe un riesgo político, donde el gobierno de uno de los países involucrados puede aplicar controles al movimiento de capital, lo que haría imposible la ejecución de estos contratos. Vamos a decir que yo tengo un contrato forward con un americano donde pues hicimos nuestro trato, ¿no? ¿Y qué pasaría si López Obrador decide expropiar todo y no dejar salir el capital de México? Entonces, se me viene abajo mi contrato porque no podría yo realizar una transacción internacional, ¿no? Por ejemplo, me imagino que Cuba no pudiera, o los cubanos como tal, no pudieran hacer este tipo de contratos porque su dinero o su moneda no alcanza a otras fronteras. Entonces, eh, pudiéramos nosotros vernos afectados por el riesgo político. Obviamente, donde existe un riesgo político, los contratos son más caros, ¿sí? Puede ser que ahorita no tengamos esta situación de el congelamiento de movimiento de capital, pero si la cosa se pone como ruda, ¿sí? Vamos a pensar acá cuando estábamos votando apenas las elecciones de presidente con López Obrador y que veíamos que sí tenía altas posibilidades de ganar. ¿Qué fue lo que pasó? Como que los empresarios e inversionistas se pusieron a temblar las piernitas, ¿no? ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, no sabemos qué vaya a pasar, es una persona, pues de ultra izquierda, no sabemos qué va a pasar con las inversiones, es posible que nos congele, ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a haber como cierto nerviosismo, ¿no? Entonces, en ese momento posiblemente el riesgo político fue muy alto y los contratos a futuros, o los contratos forward, empezaron a verse afectados y a verse un poquito más caros. Ya con una cierta estabilidad de un par de años, seguramente que nuestra calificación de riesgo político empezó a bajar y con ello pues también nuestras tasas o nuestro precio de los forwards. No quiero pasarme, ya son 8:50, me parece que ya tenemos que darnos el receso para que puedan entrar a su siguiente clase. Vimos solamente una parte de teoría, vamos a completar la teoría la siguiente sesión y entonces necesitaremos también calculadora para hacer los ejercicios. ¿Dudas acerca de los entregables para esta semana? Tareas ¿De qué, perdón, profe? entregables. Recuerden que tenemos el Ah, quiz esta semana y las exposiciones. ¿Sale? ok. Muy No bien, hay profe. dudas acerca de ello, ¿verdad?
No. No, profe. Perfecto. Bien, pues entonces les deseo muy buen fin de semana y nos vemos la siguiente sesión.